Vamos a basar el tema que hemos titulado Receptores Espirituales. Lo vamos a basar en el pasaje que está en Juan 14, verso 30, y lo voy a leer en la versión Reina Valera 95. Jesús dijo lo siguiente: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Yo quiero que recuerdes sobre todo esta última parte. El enemigo, sí, el príncipe de este mundo, nada tiene en mí. Y déjame comentarte algunas cosas. Yo estoy seguro, en mi caso he tenido familiares, y creo que en el caso de algunos de ustedes también, que vienen de otra ciudad, porque un familiar, el padre de este familiar que te visita, te lo envía porque tuvo muchos problemas en la ciudad donde él vive. Y él ha pensado que trayéndolo a esta ciudad, las cosas puedan cambiar. Por malas amistades allá, se metió en problemas en aquella ciudad, y llega aquí a tu casa o alguna casa de un familiar tuyo, y al rato vuelve a tener aquí los mismos problemas que los que tuvo de la ciudad donde lo mandaron. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Un ejemplo: te lo mandaron de tal ciudad porque allá ya andaba metido en drogas, ya andaba metido con algún grupo de delincuentes, y te lo mandan a ti, y sucede que cuando llega aquí, tú no sabes cómo, porque si aún él te hubiera preguntado ¿dónde venden droga?, tal vez hubiera dicho: yo no sé, nunca he sabido un solo, la verdad tú me preguntas, yo no sé un solo lugar donde te vendan algo así. Pero sin embargo él va llegando y apenas va instalándose en tu casa cuando ya sabe dónde se vende, y cuando ya se están metiendo en problemas, ya se está uniendo a un grupo, y ya tiene toda la vida echada a perder otra vez. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Personas que he tenido amigos que tienen problemas de a donde quiera que van les buscan pleito, y aunque vayan a otra ciudad, allá les buscan pleito también. Y les platicaba en la mañana, aún conocí a uno que dijo: mira, quiero ir a la iglesia, quiero que Dios me ayude porque no sé qué tengo, que a donde quiera que voy me buscan pleito, y yo ya no quiero pelear. Y llegó a la iglesia, y en la iglesia uno de la iglesia le buscó pleito. ¿Qué es lo que hace que de repente hasta el ambiente se acomode para provocarte el problema del que vienes huyendo? No importa de qué ciudad vengas, el problema no está en la ciudad, el problema está adentro de la persona. Jesús dijo que Satanás nada tenía en él, y esta declaración, sí, que él hace, hermano, nos deja una duda. ¿Qué significa cuando Jesús dice que el enemigo nada tiene en él? ¿Será que el mundo espiritual busca algo en el ser humano para ejercer alguna influencia sobre la persona? ¿Qué es? ¿A qué se refería Jesús con esto? Y cuando él dice el enemigo nada tiene en mí, quiere decir que probablemente, o que tú te hagas la pregunta, ¿él tendrá, el enemigo, algo en ti? Y es eso a lo que le llamamos receptores espirituales. ¿Sí? La declaración del Señor Jesús nos deja ver que Satanás anda en el mundo y es atraído por algo que ya tienes adentro. Aunque ahorita no lo vemos, hay frecuencias, señales de imágenes y de sonido, que si tenemos el receptor adecuado, los vas a poder percibir. Si tienes un celular y alguien codifica tu número desde otro celular a la distancia, aunque no veamos la señal, tu celular va a recibir la señal, porque es un receptor. Tiene un receptor tu celular, también tiene un emisor, pero también tiene un receptor. Ahora, espiritualmente muchas personas también tienen receptores. A donde quiera que vas, te sucede el problema de siempre. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Sí. Platicaba en estos días con alguien y me decía: siempre me pasa eso, a donde quiera que voy me pasa este problema, a donde quiera que voy. Y el problema es que hay un receptor, y mientras no quites el receptor, a donde quiera que vayas, te seguirán buscando esos problemas, a donde quiera que vayas.
¿sí? Tenías problemas de chismes en el lugar donde vivías, te saliste, te fuiste al otro extremo de la ciudad y ahora ya andas metido en chismes otra vez. Y dices, ¿qué pasa? Hasta parece que algo me persiguiera. Yo alguna vez lo llegué a mencionar. Parece que algo malo me persiguiera. ¿Alguien alguna vez pensó así de sí mismo? Parece que este problema me persigue a todos lados donde voy. Te podrías ir a China y tendrías el mismo problema. Ahora chismes en chino, imagínate. El mundo espiritual busca en el interior del ser humano algo que funciona como un imán y a eso le llamamos receptor. Es decir, el mundo espiritual busca un género de espíritus que operan como receptores de otros espíritus o para otros espíritus. Por eso es que siempre esa persona se mete en el mismo tipo de problema. Lo cambiaron de trabajo y a donde llegó ya tuvo problemas también. No lo quieren, le pelean, le envidian, le hacen... Y otra vez. Y dices, ¿qué tengo que provoco siempre este tipo de problemas? Lo que pasa es que en ti hay un receptor que no se ha quitado y que necesitas quitar si es que quieres vivir diferente. Porque si no lo quitas, el problema se va a hacer más grande más adelante. Las áreas que más frecuente los espíritus acechan y afectan dentro del alma o dentro del cuerpo de una persona se debe a que hay algo que los atrae y que funciona como receptores. Al igual que los aparatos electrónicos, pueden existir en nuestra alma o incluso en nuestro cuerpo receptores específicos que amplifican las señales enviadas por el enemigo. Por eso es que a una persona también que ha estado enferma de cáncer, le extirpan el tumor y al rato le aparece cáncer en otro lado. Tiene un imán para ese problema. O algún otro tipo de enfermedad. Y siempre atrae ese tipo de conflictos aún en su físico. ¿A alguien le interesa lo que estamos hablando o cambiamos el tema? Nuestra tarea, hermano, tu tarea es descubrir primero qué son los receptores. ¿Qué son? Segundo, ¿cómo operan? Tercero, ¿quién los pone dentro del alma o del cuerpo? Si se te ponen en el cuerpo, generalmente serán un problema de enfermedad. Pero si se te ponen en el alma, será otra variedad de problemas. Y cuarto, ¿desde cuándo están ahí? Y para eso, ¿esto está en la Biblia, pastor? Por supuesto, si no, no te lo hubiera traído. Y vamos, déjame mostrarte el pasaje que está en Marcos 5, verso 1 en adelante. Marcos capítulo 5, verso 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, es decir, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Cuántos espíritus inmundos? ¿Cuántos? Uno nada más. Uno. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes con quién? Dijo. Está hablando por él. ¿Qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de ese hombre. ¿Y a quién le hablaba Jesús? Al espíritu inmundo. Uno. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. El que estaba hablando es un espíritu inmundo. Un espíritu que sirve como receptor. Es un espíritu que muchas veces a toda persona que nace en este mundo viene con ese receptor integrado, vamos a decirlo así. No hay nadie que nazca en esta tierra que no tenga ese receptor. En la medida que aceptas a Cristo, ese receptor es quitado, pero si no tienes cuidado el receptor regresa. Y te lo voy a demostrar en un momento más. Y es puesto ahí. Y tiene la función, este receptor es
una jerarquía espiritual que es la menor jerarquía dentro del mundo espiritual. Es decir, hay cadenas de mando en el mundo espiritual y hay diferentes grados de jerarquía de demonios. Pero un espíritu receptor es el de más baja categoría. Él solo tiene una función: provocar que abras las puertas y que otros espíritus entren. Este hombre, este gadareno, tenía un receptor. Y este receptor abrió la puerta para que otros entraran. Hasta llegar a formar 6,000 demonios. Porque una legión romana se constituía por 6,000 soldados. De tal manera que este hombre ahora tiene 6,000 demonios. No llegaron los 6,000 juntos. ¿Sí? La función del primero fue invitar a unos. Y la función de los demás fue traer a los jefes a vivir en esa persona. Pero eso, ¿de dónde lo saca, pastor? Bueno, vamos a brincarnos esta parte. Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. ¿El espíritu qué? Inmundo. ¿Te acuerdas que fue lo mismo con Jesús? ¿O con el endemoniado gadareno? ¿Sí? El espíritu inmundo, cuando ha salido de una persona, anda por lugares sin aguas. Lo estoy leyendo en la versión moderna. Buscando reposo. Y no hallándolo, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y venido a ella, la halla barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se establecen ahí, y viene a ser peor el postrer estado de aquel hombre que el primero. Hay un pecado, si es que no lo traes de nacimiento, pero hay pecados que abrieron la puerta a un espíritu inmundo. Y ese dices, bueno, sí cometo ese pecado, pero hay peores que yo en la iglesia. No le hace. O sea, sí, pero ¿a quién está limpio además? A ver, ¿quién? En la iglesia, ¿quién está limpio? Pero con ese solo pecado que tengas, no se va a quedar solo. Va a ir por más. Y los va a traer a vivir dentro de ti. Y el postrer estado de tu vida será peor que el que tenías al inicio. Muchas gracias. Estamos hablando entonces de espíritus receptores. Vamos a ir viéndolo paso por paso, por favor. Espíritu inmundo viene de una palabra griega que es akatsartos. Akatsartos. Un espíritu akatsartos es un espíritu que va a perseguir a una familia por generaciones. Tu abuelo tuvo el mismo problema que tú tienes. Tu padre tuvo el mismo problema. Tú estás viviendo el mismo problema, y si no quitas el espíritu akatsartos de tu interior, tus hijos van a tener el mismo problema. Y no solo eso, tus nietos tendrán el mismo problema. Porque tienen un espíritu receptor. Por eso es que un matrimonio donde la esposa le era difícil sujetarse a su esposo y tienen un hijo, el hijo se va a casar con una mujer que tampoco puede sujetarse a su marido, porque va heredando un espíritu inmundo, un espíritu akatsartos, ¿sí? Así que va a continuar. Y ese espíritu traerá problemas al hogar, y una vez que traiga a los demás, se va a agazapar, va a buscar reposo. Él va a decir: yo ya cumplí mi tarea, ahora tengo que esperar a que crezca el chamaco de la casa para brincarme a él y ahora provocarle el mismo problema que provoqué a estos. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? ¿Alguien cree que es importante saber cómo poder conocerlos más y cómo poderlos quitar? El espíritu inmundo entra a una persona y funciona como receptor espiritual que invita a 7 peores que él, y al final esta persona tiene 8 espíritus en su interior. Espíritus que le van a provocar diferentes tipos de problema. Bueno, pastor, sí, yo tuve problemas con mi esposa o mi esposo, pero mi hijo de veras está teniendo más problemas más graves que lo que nosotros tuvimos. Siempre será así. Lo que siembres lo vas a cosechar.
y varias veces lo hemos dicho, si siembras un granito de maíz, no va a salir una planta grandotota y te va a colgar de repente otro granito de maíz. ¿Verdad que no? Van a salir varias mazorcas. Y muchísimos, 3.500 granitos de maíz por granito de maíz que haya sembrado. Así que siempre será multiplicado. Lo que tú tienes en tu vida será lo que tu hijo o tu hija tendrá, pero multiplicado. Ahora, puede ser grave, pero también puede ser bueno, porque si tienes un excelente matrimonio, pues el de tu hijo y de tu hija será multiplicado. ¿Ok? Ahora, el problema es que a veces tenemos espíritus receptores que no hemos quitado de nuestra vida y que van a provocar problemas. Y esos son los que brincarán hacia nuestros hijos. Déjame mostrarte. Cuando el Espíritu dice, volveré a la casa de donde salí, Él está diciendo no solamente el cuerpo o la vida de la persona de donde salió, está hablando de la familia. Recordemos que en la Biblia se habla de la casa de Saúl y de la casa de David. Y no se habla específicamente solo de Saúl o de David, sino de su descendencia. Volveré a la familia de donde salí. ¿Hay alguien aquí que en la mañana utilizamos este apellido? Espero que no haya. ¿Alguien aquí que se apellide de la O? No, ¿verdad? Ok. Ese espíritu dice, volveré a la familia de la O. A alguien, yo estaba dentro de alguien, pero ese alguien se convirtió, aceptó a Cristo y me echaron a patadas de ahí. Pero yo voy a volver a la casa, voy a volver a la familia. A lo mejor ya no vuelve a la persona donde estuvo, pero buscará entre los demás dónde entrar. Y una vez que entre, va a tratar de invitar a otros más, para provocar problemas en esa familia más graves de los que tenían antes de que ese miembro se hubiera convertido a Cristo. Por eso es que muchas veces te convertiste al Señor y en vez de mejorarse las cosas se pusieron peor. Porque ese mismo espíritu llegó a alguien de la familia, ya no a ti tal vez, pero a alguien de la familia, y se trajo invitados. Y si no quitamos a esos otros 7, traerán más invitados. ¿Sí? Un espíritu de una enfermedad, la que quieras. Primero, un espíritu inmundo traerá entre ellos espíritu de enfermedad. Pero esa enfermedad específica, ¿sí? No se traerá un espíritu de cáncer. Espíritu de cáncer, pastor, sí. El cáncer no, o toda enfermedad de hecho no es provocada solamente por un problema físico. También hay un problema espiritual. Y entonces irá con otro espíritu. El hombre fuerte de una enfermedad como el cáncer se llama espíritu de enfermedad. Traerá al hombre fuerte a vivir a tu interior ahora. Y de esa manera hasta formar una legión. Como en el caso de Gadareno. Poco a poco. En la medida en que la persona va permitiendo que ahí residan, que ahí vivan, el postrer estado de la persona va siendo peor cada vez. Ahora, dice primero, cuando el espíritu inmundo ha salido de una persona, este ha salido, no dice, cuando voluntariamente el espíritu se aleja de la persona, no. Cuando lo expulsaron, cuando lo echaron fuera, ¿sí? Es decir, ningún espíritu inmundo va a salir por voluntad propia. Ah, ya me enfadé, con esta familia siempre es lo mismo. No, recordemos que tienen el carácter de las tinieblas. Es decir, esta familia es mía y no se la pienso entregar a nadie. Las tinieblas funcionan con envidias, egoísmos, contiendas, etcétera. Por eso ellos dicen, no voy a salir de aquí. Aunque no es lo que más me agrada, al menos tengo una familia a la cual yo soy el dueño de ella. Los vengo siguiendo desde el bisabuelo o desde el tatarabuelo. Y ya voy en esta 4ª generación y pienso continuar muchas generaciones más aquí. Hasta que alguien eche afuera ese espíritu. Continúa el versículo 24 diciendo, anda por lugares sin aguas. Varias veces les he dicho qué simbolizan las aguas en la Biblia. ¿Alguien se acuerda? ¿Simboliza qué el agua? La palabra de Dios. Pero también tiene que ver, a fin de cuentas, la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? También simboliza eso. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con agua, de alguna forma.
No es que adapto cada mensaje y le doy un significado distinto. Siempre les he dicho, encuentran agua en la Biblia, habla de la palabra. Dice, anda por lugares donde no haya palabra, porque la palabra lo incomoda. Así que si se pasa a tu esposa, pero tu esposa tiene palabra en su corazón, no encuentra lugar ahí y dice, no, aquí tampoco puedo permanecer. Y entonces se va a buscar otra familia, ¿sí? Sale de la familia de la O para ir a la familia de la A, digo, para no afectar a nadie, pero sucede que la familia de la A también está metida en las cosas de Dios y dice, no, mejor voy a regresar a mi familia, de donde yo salí. Voy a tomar a uno de los muchachos o de las muchachas, a alguien que no esté aceptando la palabra, para que yo ahí, porque ahí yo sí puedo vivir con reposo, donde no haya palabra de Dios. ¿Sí? Ronda por lugares donde no hay agua, donde no hay palabra, porque la palabra lo incomoda, no puede reposar. Trata de entrar a otro hogar, pero al no haber sequedad de la palabra, es decir, al encontrar que en esa familia sí hay palabra de Dios, entonces sabe que no hay reposo y dice, mejor me voy a regresar a la familia donde yo estaba. Y vuelve a regresar con la familia. Cuando llega, dice el versículo 25, la halla barrida y adornada. Estoy leyendo la versión Reina Valera 60. La halla barrida y adornada. Barrida y adornada significa que hubo una limpieza, pero muy superficial. La palabra para barrida y adornada aquí, o barrida más que nada, habla de algo muy superficial. ¿Sí? Es una palabra griega que no habla de profundidad, sino de algo muy superficial. Que hubo limpieza, pero no fue constante, y por eso se cayó solo en la apariencia. Es decir, es un cristiano de apariencia. Sabe levantar las manos, sabe decir amén en los sermones. ¿Cuántos dicen amén? Ya no quisieron. Saben gritar aleluya en la alabanza, pero solo es la apariencia. Cuando oras por ellos saben caerse, hasta tienen estilo para caer. Y esto no estoy diciendo que esté mal, hermano. Lo que estoy diciendo es que muchas personas piensan que porque les sucede algo así, son más cristianos que otros. Son los que más lloran. Son los que, no sé, más sirven en un momento en la iglesia. Pero es solo la apariencia. ¿Eso que estoy diciendo está mal? No. No, cuando no es solo apariencia. Cuando forma parte de una vida de profunda entrega al Señor, no hay problema. El problema es cuando solo lo usas como una careta para fingir delante de los demás y que tengamos todos la impresión de que eres un muy buen cristiano. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con una persona así, que solo vive por apariencia? Tiene palabra, pero no la usa para limpiar su vida, la usa para calmar su conciencia. Solo para que venir a la iglesia y decir, bueno, ya fuimos. Dios, no me reclames, ya fui a la iglesia, ya cumplí, hasta 10,000 yo ofrendé, ¿sí? Así que no me puedes decir nada. Pero ¿qué pasa cuando una persona vive de esa manera? Cuando son unos en la iglesia y otros en su trabajo u otros en su casa. Dice, bueno, voy a leer el último párrafo. No pienses que no habrá consecuencias por las cosas malas que haces y que no tratas de corregir o de apartarte. Escuchaste palabra, pero mientras no hayas obedecido a la palabra, el espíritu inmundo permanecerá. Porque la fe viene por oír y oír. Pero ese oír y oír en griego, implica obediencia. Como cuando le dices a tu hijo, rápido, tráeme esto. Y el chamaco ni se mueve. ¿Qué le dices? ¿Qué no me estás oyendo? Obviamente no se refiere a que no te sirven los oídos. Él te va a decir, sí, te estoy oyendo. Pero no es eso lo que estás preguntando. Lo que estás preguntando es, ¿por qué no me obedeces? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La fe viene por oírla, pero también por obedecerla. Por eso Jesús dijo, ustedes tienen oídos para oír, pero no oyen, no obedecen. Y por no obedecer, un espíritu inmundo tiene autoridad para entrar, porque no hay palabra sembrada. Acuérdate de la parábola del sembrador. Algunos oyen la palabra con gozo, pero viene el enemigo y roba la palabra de su corazón. ¿Quedó palabra ahí? No. Otros
tienen en su corazón como grava, piedras. Y aunque cae la palabra ahí, como no hay profundidad, cuando vienen las pruebas, se seca la palabra de Dios. ¿Hubo palabra ahí? Tampoco. ¿Sí? Y otra cayó entre espinos. Pero también, finalmente la palabra no dio fruto. Es decir, no se obedeció. Por lo tanto, no hubo palabra en ese corazón. Pero otra parte cayó en buena tierra. Y dieron fruto a 100, a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Te das cuenta? En ese caso, hermano, no puede haber un espíritu inmundo tratando de entrar porque se va a sentir incómodo. No hay reposo ahí. Pero lo que sí va a hacer es buscar a esos hermanos que solo escuchan la palabra pero no la obedecen. Lucas 11:26, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando, es decir, abriéndoles la puerta, porque alguien de la familia les abrió la puerta. ¿Cómo les abrió la puerta? A través de acciones, a través de palabras. ¿Sí? De esa manera le abrieron la puerta. A través de pensamientos. Y a través de esto se establece ahí y viene a ser peor el postrer estado de aquel hombre que el primero. Cristo reveló misterios de guerra espiritual que estaban escondidos ahí en las Escrituras, para que los creyentes cerraran los portones de acceso al espíritu inmundo, es decir, al espíritu acatzartos, un espíritu que va siguiendo a una familia. Fíjate, quiero que también pongas especial atención a la parte que dice buscando reposo. El espíritu inmundo, cuando ha salido de una persona, anda por lugares sin aguas, buscando ¿qué? Reposo. Es un espíritu que busca reposo, que espera a la siguiente generación después de haber causado daño en una época anterior. Es decir, ya hay efectos negativos y ahora está en reposo, esperando afectar ahora a tus hijos. Porque ese es su trabajo nada más, abrir puertas. Entra, reposa un rato. ¿Sí? Tú cometiste errores y volteas a ver a tu hijo y dices, gloria a Dios, creo que él no. O ella no los cometerá. Pero en un momento propicio, el espíritu acatzarto salta sobre alguno de ellos. También quiero decirte algo muy importante. A este espíritu le encanta aquellos que ejercen aquellas personas que tienen cierta jerarquía dentro de una familia. Puede ser la cabeza de ese hogar, puede ser el hermano mayor de ese hogar. Satanás sabe que los primogénitos delante de Dios tienen importancia. Así que él también le encanta tomar los primogénitos de una familia para tratar de afectarlos. Fíjate en tus hermanos mayores, el mayor de tu familia, y tendrá un problema, y lo digo con todo respeto, pues yo también soy el mayor de mi familia. Y tuve un problema que mis hermanos no tuvieron. Y mis papás tenían más problemas conmigo que con mis otros 2 hermanos. De hecho, el problema conmigo era básicamente porque no era una persona muy seria. Gracias a Dios que ya cambié. Y me ponía siempre de ejemplo a mis hermanos. Fíjate, ellos son gente seria. Ellos van a lograr grandes cosas porque son serios. Tú no vas a llegar a nada. Y esas palabras estaban cumpliendo cierto efecto en mi vida, porque mis papás no sabían que algo había brincado en mí, que había sido heredado por ellos. Mis papás tampoco tienen la culpa, porque ellos no lo heredaron. Perdón, también a ellos se lo heredaron. Y siempre buscará. Y si el hermano mayor se convierte, entonces buscará a los siguientes. Pero tratará de permanecer dentro de la familia. Amén. Ahora, estos espíritus pueden permanecer conectados a ciertos miembros de la familia por muchas generaciones. Por muchas. Ahora continuarán a través de esa persona. ¿Sí? Y en un momento dado, por eso es que no ha oído ahorita me llegó, no ha oído el famoso dicho que siempre en cada familia hay una oveja negra. Y es el elegido por este espíritu para provocar problemas que ya venía persiguiendo desde generaciones pasadas.
¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Alguien dice, creo que estoy entendiendo ciertas cosas. Creo que estoy entendiendo qué fue lo que pasó. ¿De dónde vienen tus conflictos? ¿De dónde vienen tus fracasos, tu pobreza, las divisiones que hay en tu familia? ¿Hacia dónde crees que esos problemas que hoy tienes se van a dirigir en unos meses más o en unos años más? ¿A quién crees que van a buscar? ¿Al vecino? A tus hijos. A tus hijos. ¿Quiénes serán los siguientes que van a sufrir, pero en mayor proporción, tus problemas? ¿Te gusta tu matrimonio hoy como lo tienes? No levantes la mano. Si te encanta, de todos modos, aguántate. Yo sé que estás ardiendo por levantar la mano, pero aguántate tantito. Si te gusta, tus hijos van a tener el mismo matrimonio, pero multiplicado. Si no te gusta, tendrán el mismo, pero multiplicado. ¿Cuántos dicen, por favor, pastor, díganos cómo quitarlos? No quiero lo mismo para mis hijos y menos multiplicado. ¿Alguien le interesa saberlo? Es posible que muchas de tus batallas, hermano, tengan que ver con batallas de generaciones anteriores. Tus papás, ¿cuántos, personas que hoy sean abuelos aquí, que sus papás se divorciaron o se separaron? Ok, de veras sí es cierto. Híjole, ya pegó muy cerca. De todas maneras, las cosas no fueron tan fáciles en la siguiente generación, ¿es correcto? Fueron un poco más complicadas. Y a las siguientes generaciones se les están complicando también. Y si no cortan, las siguientes generaciones se les complicarán más. Porque alguien está haciendo estragos, está invitando a más personas a venir a la casa. Hay mucha gente que no sabe que está bajo el asedio del espíritu inmundo Acatzartos, porque no existen manifestaciones violentas en la persona, pero sí ya hay un ambiente afectado. Ya se acostumbraron a vivir así. Sí tienen muchos problemas, pero así han vivido muchos años. ¿Cuál es el problema? Y ya parece que no pasa nada en esa familia, porque el espíritu ahora se ha quedado quieto. Está esperando el momento donde va a dar el siguiente salto. Si el hermano de mayor jerarquía, hermano, es una persona entregada a Dios, buscará al que sigue. Y si no puede, entonces seguirá con el que sigue, hasta encontrar a alguien de donde aferrarse. Pero de esa familia no lo sacas así nomás por nomás. Este espíritu, hermano, es el responsable de 8 de los problemas más frecuentes en un hogar. Te los voy a mencionar. 8 problemas en un hogar, hasta pareciera uno por espíritu. Problemas económicos. ¿Sí? Tu familia tuvo problemas económicos, tú también los tendrás. Son ataques constantes a la economía de la familia. Este espíritu inmundo ha invitado a vivir en tu familia un espíritu de pobreza. Y si no lo sacas a los dos, ¿qué crees que va a vivir tu hijo? Pobreza. También trae divisiones, ataques a la familia con espíritus de contienda. El miércoles hablamos de qué pasa en una casa donde se permite contienda. Descárgala de la página de internet, te lo recomiendo. Y verás que la próxima vez que estés a punto de entrar en contienda vas a decir, mira, prefiero perder la discusión contigo antes de entrar en contienda. Mejor me declaro derrotado, perdí. Y de verdad, si haces eso, no habrás perdido, habrás ganado. ¿Sí? Ataques a la familia con espíritus de contienda. No solamente entre parejas, entre hermanos. No se pueden ver como tales. Número 3, divorcios, separaciones, abandonos, a través de diversos espíritus. Es decir, el papá o la mamá se fueron de la casa o se divorciaron a causa de lujuria. Papá por ahí cayó, o mamá. Espíritus de adulterio, de fornicación, de avaricia, de alcoholismo. Cosas que provocan que una familia se separe.
también traerá rebelión. Ataque a los hijos a través de espíritus de rebeldía. Aún los muchachos se dirán en su interior, no entiendo por qué soy así. Yo me lo decía, ¿por qué reacciono así? Yo no quiero ser así. Pero más tardaba yo en enojarme hasta conmigo, cuando una hora más tarde lo estaba haciendo otra vez. Y cuando acepté al Señor como mi Salvador, el asunto ya pasó de mí a mi hermano menor. Y ahí empezaron otro tipo de problemas en la casa. También hay abusos psicológicos o físicos. Es decir, hay patriarcado o matriarcado déspota. Esto nos habla de espíritu de Jezabel, invitado a vivir a una familia. Y el espíritu de Jezabel, te dije, es una jerarquía muy alta dentro de la, ¿cómo podríamos llamar? Dentro de la estructura del mundo de las tinieblas. Enfermedades frecuentes, prolongadas, cíclicas y algunas mortales son espíritus de enfermedades que fueron invitados también. Tu abuela murió de algo, tu madre murió de algo y tú ya tienes síntomas. Tu abuelo murió de cierta enfermedad, tu padre también, y como que te estás empezando a sentir mal de lo mismo. Es un espíritu que invitó a espíritus de enfermedad, ¿sí? Que ese ya es un hombre fuerte. Un espíritu de enfermedad es alguien que tiene a su cargo otros espíritus más chiquitos. Espíritu de diabetes, cáncer y otro tipo de enfermedades. Pero el hombre fuerte se llama espíritu de enfermedad. Por eso dice la Biblia que tienes que atar al hombre fuerte. Yo creo que pronto hablaremos de eso. No me comprometo pronto porque después no hallo ni qué hacer. Ayer eran las 4, bueno, más bien hoy a las 4 de la mañana todavía no terminaba. Entonces por eso digo, porque no hallaba de dónde sacar información. A veces no hay mucha información. Y la poca información que de mi enseñanza y que encontré, de verdad, no es suficiente a veces para lo que queremos dar. Muertes prematuras. Sucede que a tu abuelo lo mataron a los 40. Es una muerte prematura. A tu padre lo mataron a los 38. Y ya tienes problemas de que te anda buscando por ahí alguien. Ya te han amenazado 2, 3 cosas. Y andas rondando los 35 ya. Y eso empieza a preocuparte. Todo esto viene, ¿sí? Por medio de espíritus, de homicidio, de suicidio. Una persona que se suicida, lo más seguro es que alguien de sus hijos se va a suicidar. Y no solamente tus hijos, aún en un grupo, hermano, y esto es algo que los psicólogos saben, en un grupo de escuela, un grupo muy cerrado, es decir, el equipo de fútbol, un miembro del equipo de fútbol se suicida, y lo que tienes que hacer es agarrar a tu chavo y traerlo para acá, e inmediatamente empezar a platicar con él, porque el espíritu Acatzartos aún se logra enseñorear de grupos de este tipo. Y los psicólogos saben, ya se suicidó un miembro de un equipo, hay que traer a darles terapia a todo el equipo, porque lo más seguro es que alguien de ellos lo va a intentar también. El espíritu se apropia aún de este tipo de grupos también. Y toda clase de espíritus inmundos como lascivia, mentira, temores, etc. El enemigo busca colocar un receptor de cualquier clase para que donde vaya esta persona le persigan siempre estos males. Algunos de ustedes lo saben. Se cambiaban de trabajo por problemas de alcohol y a donde llegaban se encontraban a alguien que les ofrecía alcohol. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Sí? A donde quiera que van. Y dices tú, caray, hasta parece que me conocieran. Parece que llegara yo y me pidieran el currículum para ver qué es mi vida. Y entonces, pero es que traes un espíritu receptor. Y si tú quieres, tienes que sacarlo. Cuando uno de estos espíritus operan en una cadena de mando, cada uno de estos espíritus operan en una cadena de mando. Es decir, que puede traer a otros y convertir a la familia en un desastre. Este género de espíritus roban las bendiciones o impide que lleguen. Déjame mostrarte cómo operan. Déjame mostrarte, en la Biblia hay un pasaje en el Nuevo Testamento que explica la mecánica de estos espíritus.
te dice cómo es que operan. Es Santiago 1, verso 13 al 15. Santiago 1, verso 13 al 15. ¿No te has fijado que a veces siempre terminas rodeándote del mismo tipo de gente? Y ya quisieras formar parte de otro tipo de personas, pero como que ahí no entras, como que no es parte de. Y siempre caes en el mismo tipo de personas para formar amistad. De repente siento como que la luz no alumbra mucho hoy. Fíjate bien, dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, es decir, por lo que ya traía adentro, el espíritu receptor. Eso es lo que lo lleva a pecar. Conozco hermanos que a donde quiera que van, los persiguen las mujeres. ¿De verdad? Y no es que estén galanes tan re feos como todos los hombres estamos feos. O sea, no te vaya a ofender los diferentes hermanos, ¿verdad? Pero sin embargo, renuncian de un trabajo por ese tipo de problemas, se van a otro y vuelven a tener el mismo tipo de problemas. Y es que Satanás manda señales, ¿sí? Manda señales, y cuando no hay receptor en ti, pues no pasa nada, ni entiendes a veces de qué se trata el asunto. Pasan los coqueteos y ni siquiera te diste cuenta, porque no tienes receptor. Pero inmediatamente, cuando hay ese receptor en ti, inmediatamente hay conexión. Y empiezan a haber problemas. Y empieza la lucha interna. Y empiezan a decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre es el mismo problema? Verso 15, después, cuando la pasión, es decir, el receptor, ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Mujeres también que donde quiera que van, trabajan en diferentes oficinas y siempre terminan siendo acosadas por el jefe. Y de repente están, de verdad, cuando hemos tenido la oportunidad de administrar alguna, me dice, pastor, estoy molesta, enojada con mi vida, toda mi vida he sido así, no he podido quedarme en un trabajo, porque siempre termino con este problema. Es un espíritu receptor. Cuando el mensaje enviado, hermano, no encuentra receptor, la transmisión es abortada, sin llegar a cumplir la misión del enemigo. ¿Sí? Por ejemplo, y tengo varios amigos que me conocen desde antes de estar como pastor en la iglesia, y que me conocieron en mis trabajos. Tony me conoció en mi trabajo dando clases. Y la maestra, la encargada, la dueña y directora de la escuela, siempre organizaba sus convivios y siempre traía alcohol a los convivios, vino, cerveza, y siempre me decía, tú me sales barato, a ti nada más te traigo tu coca de 2 litros y ya, con eso tienes. Pero en mí nunca hubo problemas de alcohol, no tengo receptor para eso. Si alguien me invita a una copa, es para mí tan fácil decir que no. Muy sencillo, porque en mí no hay ese receptor. Pero para algunos de ustedes ese sí es un problema, porque tienen espíritus receptores acerca de ese tema. ¿Sí? Hay otros problemas que para mí, aunque se lance la señal, no hay ningún problema. Pero hay otros problemas que tal vez se lanza la señal y tengo que hacer un esfuerzo, ¿sí?, para quitarlo. No porque permanezca el receptor, sino porque trata de volver a regresar. Y una vez que lo deje entrar, irá por más, para atraer invitados a vivir en mi vida, en mi alma, en mi cuerpo. Por eso Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Pero había algo que Jesús podía decir, Él nada de lo que quieras, nada tiene en mí. Podía tratar con prostitutas y no hay problema, Él no tenía receptor.
No había receptor. La encontramos en el acto mismo del adulterio. Mira cómo viene, casi desnuda. Y no volteaba. No había receptor. Trataban de entrar, pero nunca les abrió la puerta. En tu vida también tratarán de entrar. ¿Tú les abrirás la puerta? Si no es que ya entraron, hay que sacarlos. Hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo adquirimos estos receptores? Ya hablamos de esta forma que vamos a mencionar ahora, a través de nuestros padres. Primero, cuando se llega a un nivel de iniquidad, es decir, cometes un pecado, pero ese es uno nada más. Solo es uno. Y además es un pecado que casi todos cometen. Además, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Y te defiendes con la Biblia. Para eso sí sacas la Biblia. ¿Sí? Rápido. Ese pecado que no dejas, que no haces a un lado, va a dejar de convertirse en pecado para convertirse en algo más fuerte. Se llama iniquidad. Ese pecado entrará a tu espíritu, lo contaminará y será transmitido a tus hijos e hijas para que ellos tengan la misma inclinación, el mismo problema que tú tuviste. Tú lo pudiste quitar si hubieras querido, pero decidiste que no. Decidiste que, pues a fin de cuentas, nadie está totalmente limpio. Lo cual es falso, porque una vez que tú te arrepientes de corazón y pides perdón, estamos limpios. Y obviamente te alejas del asunto. Entonces, la gente que se ha arrepentido de cierto pecado y ha pedido perdón, sí es una persona limpia. Amén. Cuando se llega a un nivel de iniquidad es cuando llega a una contaminación de espíritu que permite que se puedan trasladar a nuestra descendencia receptores. ¿Tuviste algún problema en tu juventud? ¿Ya lo empiezas a notar también en tus hijos, en tus hijas? Es porque no lo quitamos. Y hoy en día, aunque somos cristianos, todavía batallamos con ciertas cosas que no quitamos. Y tus hijos lo van a heredar. Si no es que ya hasta manifiestan que la herencia ha llegado. La herencia ya está en ellos. Ahora, esto es bíblico, claro. Éxodo 20, verso 4 y 5. No te harás ídolo ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios va a permitir que llegue tercera o cuarta generación. Y si la generación después de ti también cometió el mismo pecado y no se arrepintió y continuó con él, entonces empieza de nuevo hasta más adelante. De ahí empieza a contar. Y si la siguiente también lo hizo, de ahí empieza a contar 3, 4 generaciones hacia adelante. Hasta que alguien se atreva a cortar con eso y diga, ya no. Ya no. ¿Sabes qué? Que sea una lucha para mí. Me va a costar trabajo. Voy a sufrir. Pero soy capaz de cualquier cosa con tal de que a mis hijos no tengan que padecerlo. ¿Cuántos papás podemos decir eso? Hermano, lo que sea, pero que mis hijos ya no lo lleven. A muchos nos han costado muy caros los diferentes pecados que convertimos en iniquidad. Y hemos pagado un precio muy alto por ellos. Y queremos que nuestros hijos no los tengan. Y ahorita te voy a decir la manera que lo podemos hacer. Déjame darte otro versículo que habla de que todo esto se hereda. No se hereda tu pecado al muchacho. Tú responderás por tu pecado, el muchacho no pagará por tu pecado. El muchacho solo hereda la inclinación, y si él comete el pecado, él responderá por el pecado que hizo. Cada alma responde por su propio pecado. Solo que la iniquidad es un pecado que abre puertas en tus hijos para que ellos tengan la misma inclinación de la puerta que tú abriste en un momento dado. Números 14, 18. El Señor es lento para la ira, abundante en misericordia, perdona la iniquidad, fíjate, hay manera de solucionarlo. Y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de líneas de iniquidad? Y rompimos con líneas de iniquidad. Pero si volviste a dejar entrar al receptor, otra vez está ahí y la línea continuará. Dios te libera, pero es tu responsabilidad permanecer en libertad. No te podemos estar liberando cada 8 días. Así que te liberas, de lo contrario autorizas al enemigo a permanecer en ti.
y entonces se vuelve dueño de tu familia. Es un espíritu inmundo, un espíritu acatzartos, que continuará toda tu generación. Y por eso yo también les platicaba, alguna vez les platiqué, cuando una persona que quiere hablar con el abuelito que ya se murió, y va y le dice, quiero hablar con mi abuelo, y la medium invoca a ese muerto, porque no es verdad, realmente el que va a hablar, o al que el mundo de las tinieblas llama, es al espíritu a cargo de esa familia. Y le dice, a ver, si tú eres mi abuelito, a ver, dime algo que solamente nosotros sepamos. Y como ese espíritu viene siguiendo a la familia desde no sé cuántas generaciones atrás, dice, pregúntame lo que quieras, yo fui el que le provoqué que lo hiciera. Y dice, a tal cosa, tengo un hijo fuera de matrimonio, a tal lugar, y dices, sí es él, porque mi abuelito tuvo una canita al aire, y sí es verdad, él es el que me está hablando en este momento. No, es el espíritu que sigue a la familia. Es un demonio. Ahora entiendes cómo funciona. Por eso es que te dicen, ¿y cómo supo? A ver, ¿cómo me dijo cosas que eran verdad? Te conoce más que tú mismo. Conoce todo acerca de ti, de tu familia. Sabe los más oscuros secretos, cosas que ni tu familia sabe. Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que no fuiste recibidos de vuestra que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Te la heredaron tus papás. Algunos de ellos. Otros te los regaló el enemigo en tu niñez. Abusaron de ti cuando eras pequeño, te tocaron cuando eras pequeño, tú tocaste a alguien. ¿Abusaste de alguien? ¿Tuviste contacto con algún familiar? Todo esto, hermano, deja receptores en tu interior. Todo esto. Y por eso alguna vez también di una prédica con hombres. Y yo les decía a los hombres, no acepten gente extraña en la casa. No, pero es el hijo de mi hermano, el hijo de mi hermana, la hija de mi hermana, la hija de mi hermano. Lo mejor es que no. Que sea algo temporal muy corto, pero no que se quede a vivir ahí. Es peligroso. Pastor, ¿no está exagerando? Te aseguro que para nada estoy exagerando. Lamentablemente, bueno, y afortunadamente no puedo sacar cosas, pero he tratado con algunos hijos de ustedes de cosas que ni ustedes saben. Alguien llegó a la casa, invitado, se pasó de listo con la hija, el papá ni se enteró, la muchacha, la mamá ni se enteró, la muchacha fue la única que se enteró, tiene pena de confesarle a los papás que el primo, tienen hijos, y también hemos probado con algunos de ustedes que si a ti te pasó, a tus hijos ya les pasó también. Hubo una persona que yo le dije, ¿ha vivido con ustedes algún familiar? Cuando esta persona me confesó esto, le dije, dice, pues sí, nos ha visitado muy seguido fulanito. Si me traes a tu hija, te doy lo que quieras, a aquella también ya le pasó. No, pastor, no me diga eso. Tráela. Y ni siquiera la trajo. Nada más le preguntó llegando a la casa, ¿alguna vez fulanito te ha tocado? Y ella se asustó y dijo, ¿quién te dijo? Dime, ¿sí o no? Sí. ¿Te pasó a ti? ¿Qué crees? Es un espíritu acatzartos que va a provocar que a tus hijos les pasen. ¿Tú lo hiciste? ¿Qué crees? También tienes un receptor heredado a tus hijos y a tus hijos también van a ser perseguidos por eso. Así que si ya pasó en tu familia, lo que debes de hacer es ni siquiera. También platicamos con los hombres, que el compadre te llamó y digo, compadre, pues échame la mano, hombre, téngame allá el muchacho porque no hay tecnológico acá en el rancho y pues él quiere seguir estudiando, téngalo allá en su casa, ¿no tienes dónde ponerlo? Dígale, mire compadre, mejor, ¿cuánto cobran de renta de un cuarto para que el muchacho tenga su privacidad? Digo, para zafarse fácil, ¿va? Yo le apoyo con la mitad de lo que le cobren de renta. Mejor pagar 500 pesos al mes a alguien a traértelo a la casa y estar ahí. Y hermano, si va a venir por una temporada, asegúrate de que tenga su cuarto, de que no entre a los cuartos de los demás y pídele a tus hijos que para nada entren al cuarto del otro. Es muy exagerado, pastor, te aseguro que no.
Te aseguro que no. Estoy diciéndote cosas que se viven y que ya algunos de ustedes ya vivieron y que algunos de ustedes ya saben que sus hijos heredaron y que algunos de ustedes, si no rompen, los nietos también lo tendrán. En la niñez, fíjate bien, este muchacho cuando le pusieron este espíritu. Marcos 9, 20 y 21. Le trajeron a Jesús un muchacho. Primero se lo llevaron a los discípulos, no pudieron echar fuera el espíritu y se lo trajeron a Jesús. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, no dice desde que nació, dice que desde niño. Al principio no le pasaba, cuando tenía como 5 o 6 añitos empezó. Desde niño. Si era un espíritu acatzarto, inmundo. A los 5 años le brincó al chamaco. Y ahora a él le pasa. Y si no rompemos, hermano, va a seguir sucediendo. Y también son espíritus o receptores que adquirimos cuando anduvimos en el mundo sin Cristo. Cuando le dábamos vuelo a la hilacha. ¿Sí? Efesios 2:1-2, en la versión Dios habla hoy, dice, vosotros antes estabas muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíais, pues seguíais el ejemplo de este mundo y hacías la voluntad del espíritu que domina en el aire. Es decir, tú pensabas que tú hacías tu voluntad, hacías la voluntad del espíritu que estaba dentro de ti. No hacías tu voluntad. Es que déjame ser libre, yo quiero hacer lo que a mí me plazca. No está queriendo él hacer lo que lo están manejando desde adentro. Ayer hablábamos con los jóvenes acerca de libertad también, por cierto. Y al final yo les decía, ¿cuántos quieren más libertad? Varios levantaron la mano. Hasta al final, porque hablamos que sin responsabilidad no hay libertad. Y ya al final les decía, ahora sí, ¿cuántos creen que merecen más libertad? Ninguno. No son responsables. ¿Sí? Lo mismo, hermano. Muchas de las cosas que tú creíste que tú las hiciste por propio placer y que hoy te arrepientes, realmente no las hiciste tú. Te guiaron a hacerlas. Y si hoy sigues teniendo ese problema, tú no estás tomando la decisión, créemelo. Te están dirigiendo, te están manipulando internamente. Y tarde que temprano te vas a dar cuenta. Ojalá y sea más temprano que tarde. ¿Cómo nos deshacemos? Porque obviamente una prédica no estaría bien si no les digo qué hacemos. Imagínate que aquí la concluyera y digamos, oh Dios mío, pues ni modo, hay que echarle ganas, hermanos. No, gloria a Dios que hay solución. ¿Cómo deshacernos de los receptores espirituales de maldad? Segunda de Timoteo 2, 20 y 21 dice, en una casa grande, ¿cuántos tienen casas grandes? No importa que hoy la casa sea chiquita, es una casa grande en el nombre de Jesús. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero si uno se limpia ¿de qué, pastor? Bueno, es que el verso 22 nos dice ¿de qué? Huye también de las pasiones juveniles. Todo lo que es una pasión juvenil. ¿Andas de galán? Oh, espérate, ya estoy casado, sí, pero ni se da cuenta, está en la casa. Y andas quedando bien. ¿Sí? Hermanas casadas, que sale Luis Miguel, ¡ah! Huye de eso. Ay, pues qué exagerado. Huye de eso. Que salió Brad Pitt y ya quisieras tú que se... Y todavía hasta se atreven a ofender a la cabeza. Ya quisiera Brad Pitt estas lonjitas. ¿Sí? ¿Cómo se llama el otro muchacho que sale últimamente? William Levy. Hermana, huye de esas pasiones. Hermanos también, no, los dejé tantito más atrás, pero huyamos de ese tipo de cosas que si bien es cierto son graciosas, ahorita que las contamos, espiritualmente no hay gracia, ¿eh? Espiritualmente son cosas que sí causan problemas.
y muy graves, y no quiero darte ideas, por eso ahí nomás lo voy a dejar. ¿Sí? Huye de las pasiones juveniles. Tienes que hacer otra cosa más, hermano. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos aquellos que te encuentras en los antros, en las discos, en los bares. Así dice. ¿Con quién? Porque si vuelves a esos lugares vas a volver a agarrar un receptor. No tiene caso. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjate, todavía hasta la Biblia sabe que no todos los que invocan al Señor lo hacen de corazón limpio. Por eso dice, encárgate de buscarlos. No todos los que van a la iglesia tienen corazón limpio para invocar al Señor. Y todos lo sabemos, hermano. Y cada quien sabe acerca de su propia vida. Pero busca a los que de corazón limpio sí lo invocan. También sabemos, al menos nos da cierta confianza a algunas personas y decimos, mira, al menos yo sé que esta persona busca al Señor de corazón. Tendrá defectos, pero de que hoy busca al Señor de todo corazón, también lo busca de todo corazón. Pues con ellos busca la justicia, la fe, el amor y la paz. Amén. De unas cosas tienes que huir, pero otras las tienes que perseguir. Huye de los deseos desordenados. No todos los deseos. Sí es cierto, tu cuerpo fue creado. Dios puso ahí para que se activara con ciertos deseos cuando tu esposo o tu esposa tiene contacto contigo. Dios lo creó. No, eso no tiene nada de malo. Pero muchas veces, hermano, estos deseos no son activados ni siquiera por tu propio cuerpo. Y es lo que mucha gente no entiende. Estos deseos son activados por el enemigo, por espíritus receptores. Huye de los deseos desordenados para poder perseguir los deseos correctos o los que están en orden con Dios. Cuando perseguimos algo de Dios, estamos huyendo de lo negativo del diablo, lo cual es el equivalente o la antítesis en lo espiritual. Es decir, si persigues la justicia, estás huyendo ¿de qué? De la injusticia. Si persigues la fe, estás huyendo del temor, no de la incredulidad, hermano. La incredulidad no es lo contrario de la fe. Lo contrario de la fe es el temor, porque la fe es la certeza de lo que esperas, aunque no lo ves. Y el temor también, pero negativo. Es la certeza de lo que esperas, pero de parte del diablo. La convicción de lo que no ves. El diablo te amenaza que hay crisis y no vas a poder adquirir tu casa, tu auto, y tú dices, sí, no lo voy a adquirir. No lo ves, no pasa nada, pero lo estás creyendo. Si persigues el amor, estarás huyendo del rechazo y del odio. Y si sigues la paz, estarás huyendo de la guerra y la contienda. Ahora, esta pregunta es muy importante. ¿Qué malo si hasta ahí la termináramos? Nada más hagan eso, hermano, y si ya la hicieron. No, hay algo más. Hay receptores divinos. Existen receptores divinos. Déjame mostrártelo. Gracias a Dios. Éxodo 24 al 6. Ya leímos 4 y 5. Sí, el verso 5 dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero el verso 6 continúa. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Por 1000 generaciones. Es decir, el Señor les pone receptores divinos. Pero déjame mostrarte más acerca de esto. Dios quiere que sus hijos, especialmente los padres, ¿cuántos papás hay aquí? Dios quiere que tú y yo, ¿sí? O alguno que esté en jerarquía en una casa, cambie ese receptor de maldad en su hogar y que empiece a limpiarse. Fíjate bien lo que dice Hechos 2, 17 y 18. Yo sé que varias veces lo has leído y te lo han dado de una manera, hermano, pero hoy lo vamos a usar de otra forma. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos tienen hijos e hijas? Y vuestros jóvenes, ¿cuántos tienen hijos jóvenes? Verán visiones. Dios te está prometiendo algo a ti. Y vuestros ancianos, ¿cuántos tienen abuelos? Amén. Gloria a Dios que los tienes. Ellos soñarán sueños.
De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que está diciendo Dios es, voy a marcarlos, voy a ponerles receptores de profecía, de visión, de sueños, en tus hijos, en tus jóvenes y aún en tus ancianos. ¿Les está hablando a quiénes? A los papás. En una casa, el de mayor jerarquía es el que primero debería de buscar limpiarse, para que Dios pueda poner estos receptores en los demás miembros de la familia. Ahora, esto es una profecía para el final de los tiempos, que es este tiempo, donde se revela el anhelo de Dios para tus hijos y para mis hijos. Esto nos permite entender que la profecía era dirigida a los papás. Los padres tendrán que arreglar, ordenar o limpiar sus vidas en el orden de Dios, ¿sí?, para ser receptores del derramamiento del Espíritu Santo profetizado en Joel y también profetizado por Pedro, para que no sean ellos los receptores del espíritu inmundo y su casa o hijos no tengan que batallar con él. ¿A cuántos les interesa? Tu casa, hermano, debe ser marcada con limpieza, ser limpiada con la palabra. Leíste algo en la palabra, cambia. Pero es que me va a costar trabajo, cambia. Es por tus hijos. Si tú logras quitar el receptor de ti, de alguna manera estás marcando a tus hijos con receptores espirituales que vienen de Dios. Déjame mostrarte más. Ahora ten un arreglo en tu vida, pero un verdadero orden, que no sea barrida y arreglada solamente de manera superficial, sino profunda a través del Espíritu Santo, y así quitar el receptor al espíritu inmundo. De manera que los padres serán como portones que Dios necesita para entrar a los hogares, y por eso y por ende a tus hijos también. Es a través de ti, papá, a través de ti, mamá. Cuando un padre guarda su corazón limpio para Dios, encuentra la forma legal y de agrado para Dios de marcar a los hijos para un destino espiritual de éxito. Déjame mostrarte un ejemplo. El receptor del voto de consagración. Esto es muy importante, papá, mamá. Que tomes a tus hijos y se los entregues a Dios, se los dediques a Él. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar, está hablando de Ana, mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Ella pidió hasta qué quería que fuera el niño, el bebé. Quiero tener un hijo, pero aparte quiero que sea varón, dijo ella. Hermano, puedes orar a Dios y decirle, Señor, queremos otro hijo y que sea niña, o que sea niño. Amén. Para los que se quieran animar. Yo lo dedicaré, pero mira, esto es importante. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella lo consagró. Señor, te pertenece a ti. Te lo entrego completamente a ti. Padre, es mío, pero a fin de cuentas sé que primero es tuyo. Yo te lo entrego hoy. Ana marcó su casa y a Samuel con un receptor llamado voto de consagración. Cuando alguien hace voto a Dios sobre sus hijos, le coloca un receptor. Esa es la marca de la consagración. Déjame mostrarte más cosas. Otro ejemplo es el profeta Jeremías. Fíjate bien, sus papás lo consagraron a Dios. Y por eso es que en Jeremías 1:5 dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Apartado desde antes de estar en el vientre de su madre. Todavía no nace, pero Dios ya lo conoce. Dios ya sabía quién era Jeremías y dijo: hijo, tú me vas a servir. Te han consagrado tus padres desde antes de nacer. Serás profeta a las naciones. No solo Ana puede hacer algo así. Toda mujer que desea tener un hijo puede hacer lo mismo. Toda mujer. Amén. Fíjate, para madres que ya tienen hijos, también puedes ponerles un receptor engendrándolos para el reino de Dios. Es decir, tratar de guiarlos o guiarlas a las cosas de Dios. Fíjate, 1 Timoteo 2:14 y 15. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santificación, con modestia. Las madres se salvan de angustia, se salvan de ver a sus hijos perdidos, se salvan de llorarlos porque se los matan o porque son malos.
engéndralos para el reino de Dios. Algunos de ustedes no han podido engendrarlos y han sufrido, y mucho. Pero sí, ahorita te voy a decir algo. Aquí hay algo bien importante, mamás, papás que han pasado por esto. Por eso es, fíjate bien, que la dedicación de niños no es un asunto de tradición en la iglesia. Va más allá de lo que nos imaginamos, porque es ahí donde se les puede poner un receptor a los niños. ¿Te acuerdas que decimos, Padre, dedicamos este hijo, este muchacho o esta niña delante de ti? Todos los días de su vida te servirá, te buscará, te honrará, ¿sí? Los padres deben pero hermano, también los padres deben cumplir la responsabilidad. ¿Te acuerdas que también decimos a los papás, se comprometen delante de Dios y de estos testigos a enseñarle la escritura al muchacho? Ellos dicen, sí. Se comprometen delante de Dios y delante de estos testigos a traerlos a la iglesia, que sean miembros activos de la iglesia. Y ellos dicen, sí. Y obviamente a muchos de ellos no los volvemos a ver jamás. Pero hermano, es aquí donde se les pone un receptor. No se trata de que los metas al reino solamente y que los padres vivan desordenadamente. Si tú los dedicas a Dios, pero tú o tu esposa o tu esposo viven desordenadamente, aunque los consagres, no tienen receptor. Hay que cumplir con la responsabilidad de padres. Tienen que permanecer en fe, amor y santidad. Ahora, otro ejemplo, a Saulo sus padres lo consagraron para Dios y no para una religión. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. A Pablo también fue apartado desde el vientre de su madre. El receptor de consagración hace que el Espíritu de Dios persiga a un hijo y lo convierta. Pablo estaba en contra de Dios, ¿te acuerdas? Pero como sus padres lo consagraron a Dios, Dios dijo, tus padres te entregaron a mí, así que yo voy por ti. Le salió en el camino y lo convirtió para él. No importa dónde ande metido tu hijo o tu hija, no importa. Mi Señor lo va a traer. Tú conságraselo. Eso sí, cumple con tu responsabilidad. Vive en fe, amor y santidad, con modestia. Y Dios se encargará de tus hijos. Los va a traer de donde quiera que estén. No importa que aún estén en religiones falsas. Dios los traerá. Dios irá por ellos. ¿Cuántos dicen amén? También hay otro receptor. Un receptor de diezmo. Y la ventana de los cielos abiertas. Déjame mostrártelo. Este receptor tiene que ver con la economía de nuestra casa y con la economía de nuestros descendientes. Yo sé que hay personas que eso les incomoda. Cuando tú cumples con tus diezmos, pones un receptor a tus generaciones. Eso está en la Biblia, pastor, por supuesto, te lo voy a mostrar en un momento. Hebreos 7, verso 8 al 10. Por cierto, versículo o pasaje del Nuevo Testamento, para los que piensan que el diezmo solo es del Antiguo Testamento. Aquí hay algo. ¿Te acuerdas de Melquisedec? Abraham, dice la Biblia que Melquisedec, rey y sacerdote, vino. No, la Biblia no dice de dónde vino, ni quién era su familia. La Biblia nos revela que Melquisedec en el tiempo de Abraham era Jesucristo. ¿Jesucristo en Génesis, pastor? Sí. Y de hecho la Biblia dice que Melquisedec sacó pan y vino, que es el símbolo del nuevo pacto. Pan y vino. Y le dio a Abraham pan y vino. ¿Y sabes qué hizo Abraham en respuesta? Le dio los diezmos de todo. En el nuevo pacto, diezmos. Y esos diezmos, fíjate lo que dice la Biblia. Abraham tuvo un hijo, se llamó ¿cómo? ¿Te acuerdas? Isaac. ¿Abraham fue pobre? No. Uno de los hombres más ricos de su tiempo. ¿Isaac fue pobre? ¿Jacob fue pobre? ¿Los hijos de Jacob fueron pobres? ¿José fue pobre? No. No fueron pobres. ¿Por qué? Hebreos 7 al 8. Capítulo 7, verso 8 al 10 nos revela qué pasó. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, sigue vivo, hablando de Jesucristo, porque la Biblia no dice que haya muerto. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte, porque Abraham actuó como representante de Leví. Leví fue como un tataranieto de Abraham. Pero la Biblia dice que Leví también pagó los diezmos con Abraham. Es decir, Leví también quedó marcado para que a Leví también se le abrieran las ventanas de los cielos hasta que sobreabundara. Amén. Y verso 10, fíjate. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham.
Aunque todavía no habían nacido, cuando Abraham se encontró con Melquisedec, de alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham. Cuando tú diezmas, tus hijos, hermano, estás poniéndole un receptor de que las ventanas de los cielos sean derramadas sobre ellos hasta que sobreabunde. Cuando tú ofrendas o tienes una ofrenda especial, como algunos de ustedes lo tienen para la iglesia, hay algunos de ustedes que apoyan de manera especial la iglesia, ¿sí? Todo eso que estás dando son receptores también para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. Amén. Muchos creyentes batallan con la economía porque sus padres, en vez de poner un receptor de ventanas abiertas, les pusieron uno de ventanas cerradas, al costarles mucho trabajo el diezmar y no hacerlo. Hermano, primero, no es, te hablo a ti, Juan, para que entiendas, Pedro. O sea, no. Te estoy hablando del diezmo y, como siempre, es tu decisión. Y nadie te va a perseguir, ni te va a preguntar, ni te va a cuestionar. Es tu asunto, tú sabrás. Es un asunto entre tú y Dios, amén. Como todos los demás mandamientos de la Biblia, son cosas entre tú y Dios, yo no te puedo estar cuidando. Los receptores de milagros, hermano, también se ponen en los hijos a través de los padres. Fíjate bien. Por tanto, Deuteronomio 11, 18 y 19. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como ¿qué? Las señales son milagros. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Estas señales qué son? Pues milagros. Las atarás como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En cualquier otra ocasión no les digas nada. Pero en cualquiera de esas cuatro sí tienes que decirles todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Pone receptores de cosas milagrosas en ellos. Receptores ministeriales, hermano, y eso también es importante. Los ministros también podemos colocar receptores a nuestros hijos espirituales. Así como Pablo impartió en Timoteo el don de Dios. Fíjate bien, 1 Timoteo 4:14. No descuides el don de Dios, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Sí? ¿Qué le pusieron receptores? Déjame darte otro ejemplo de Timoteo. Por eso te aconsejo, dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El Señor impuso manos sobre él, Pablo impuso manos sobre él, y entonces Timoteo tuvo éxito en su ministerio. Tengo más ejemplos. Moisés puso un receptor en Josué. Un receptor, hermano, espiritual. Fíjate. Estamos en Números, capítulo 27, verso 18 en adelante. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, fíjate bien, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él, ¿y qué le impartió? Le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Deuteronomio 34:9, en la misma versión. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. ¿Te das cuenta? Hermano, lo mismo tenemos que hacer sobre nuestros hijos. No te obedecen a veces porque ellos, no oras con ellos, no les impones tus manos, no los acercas, ¿sí? Y los tocas, imponles manos, declara proféticamente futuros exitosos en sus vidas, en el nombre de Jesús. Tócalos. Esposos, hagamos lo mismo con nuestras esposas. Háblales, ora por ellas, ministrales, en el nombre de Jesús. Hermanos de la alabanza, ¿me apoyan?
Ahí donde estás, ponte de pie. Yo quiero que te pongas de pie porque vamos a hacer cosas especiales. Yo sé que tú sabes si tienes un receptor a lo malo. Tú lo sabes. Yo no lo sé. Dios no necesita que yo lo sepa. Dios necesita que tú te des cuenta y que literalmente renuncies a Él. Receptores hacia lo malo, hacia lo incorrecto. ¿Hay en tu vida? ¿Hay en tu vida? Ahí donde estás, inclina tu cabeza, dile: Señor, sí hay. Y dile de qué se trata. A mí me pasa esto, Señor, a donde quiera que voy. Tú sabes que aunque yo no lo busco, tú sabes, Señor, que aunque yo no quiero, siempre me pasa esto. Siempre, Señor. Padre, hoy me doy cuenta que es un espíritu inmundo que quiere traer a otros más a vivir en mi interior. Yo renuncio a él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si quieres renunciar a alguno de estos receptores, levanta tu mano, te voy a dirigir en una oración de renuncia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los que estamos levantando nuestras manos, digamos: Señor Jesús, en esta hora yo renuncio a todo espíritu inmundo, a todo receptor del enemigo en mi vida, en mi alma, en mi cuerpo. Yo renuncio a cualquier espíritu que este receptor haya traído. Yo renuncio a cualquier señorío diferente al señorío de Jesús. Cualquiera que haya sido heredado por mis padres, cualquiera que yo haya adquirido en mi niñez, cualquiera que yo haya adquirido mientras anduve en el mundo. Yo renuncio a cada uno de ustedes. Si sabes cómo se llama el receptor, dile: yo renuncio a ti, espíritu de adulterio, de juicio, de chisme, de fornicación, de enfermedad. Tú sabes de qué se trata. Yo renuncio a ti. No te acepto en mi vida. Fuera de pasiones desordenadas, de sexo ilícito. Renuncio a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Están ahí tus hijos? Pon tus manos sobre ellos con todo amor. Hijos, por favor, cedan. Espiritualmente esto tiene gran poder en el nombre de Jesús. Impárteles autoridad en el nombre de Jesús. Yo declaro obediencia, sujeción, sabiduría, responsabilidad. Ayer hablamos de que responsabilidad es rendir cuentas. Eres responsable en la medida que rindes cuentas. ¿No te gusta rendir cuentas? Eres un irresponsable. En el nombre de Jesús hoy oro por ti, joven, hijos. En el nombre de Jesús yo declaro que también todo espíritu que les heredaron sus padres, la renuncia que hoy ellos hacen, les alcanza también a ustedes. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo esto en cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ora por ellos y declara que tendrán éxito. Que sus matrimonios serán mejores que el tuyo. Que sus hijos serán mejores de lo que ellos fueron contigo. Que su esposa, sus esposos serán gente de Dios en el nombre de Jesús. 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 Gracias. En el nombre de Jesús.
que yo nunca he hecho. Y en la mañana ya lo hicimos con algunos de mis hermanos. Hay líderes en la iglesia, yo nunca oré por ellos. Yo nunca les impuse manos. Déjame decirte algo. En 2006 viajamos a Guatemala. Estuvimos con el pastor Harold Caballeros, un hombre que trajo avivamiento a Guatemala y que convirtió a Guatemala en una de las naciones más cristianas de todo el mundo. Los hermanos que nos acompañaron recuerdan que el pastor Harold nos puso a todos enfrente y que él pasó, y solamente porque éramos miles, de verdad, éramos muchísimos, solo pasó y nos pegaba así. Antes de eso yo tenía un anhelo en mi corazón con Dios. Yo le decía a Dios, yo anhelo poder interpretar las escrituras y predicar lo más parecido que se pueda al pastor Harold Caballeros. Tiene una manera de desmenuzar la palabra, y Padre, yo lo anhelo. Y cuando él pasó y me tocó, si tú has estado desde que iniciamos, te has dado cuenta, la palabra se ha vuelto una palabra más profunda, más desmenuzada. Cuando esta persona oró por mí, solamente me tocó, solamente hizo esto, un golpe en la frente. A partir de ahí, su autoridad, su gracia, todo lo que mi hermano tenía en su interior, yo estoy seguro que pasó a mí, se impartió a mi vida. Y yo he cometido un error en la congregación del cual hoy quiero pedir perdón. En la mañana lo resolví con mis hermanos de la mañana, pero algunos de mis hermanos faltan. Algunos de ustedes están en algún ministerio y yo nunca los he orado por ustedes, ni he puesto mis manos sobre ustedes. Levanta tu mano si tú participas en algún ministerio dentro de la iglesia y no he orado por ti todavía. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que pases aquí al frente. Quiero imponerte manos y quiero impartirte lo que Dios ha puesto en mí. Es algo grandioso, no por mí, porque es de Dios y Él lo puso en mí. Amén. En el nombre de Jesús. Julio Belén, ¿por qué no pasas, por favor? Alguien participando, Lidia, gracias. Participando hoy en ministerios, pasa, mami. Diana, pasa. Pasa también, Rebequita. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús, pasa, por favor. En el nombre de Jesús. Mi hermana Kitty, ya pasó en la mañana, no lo recuerdo. Pasó en la mañana, ok. En el nombre de Jesús. Yo sé que Dios tiene algo especial para ustedes. A partir de ahora, en el nombre de Jesús, después de que les imponga manos, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, habrá mayor interpretación de la palabra. Habrá una gracia especial. Lo que yo recibí de gracia lo voy a compartir de gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que, ¿me apoyas, mami, por favor? Orando por cada uno de mis hermanos. Al final vamos, bueno, sí, está bien. Pensábamos usarlo al final. Vamos solamente ahorita a imponerles manos. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, extiende tu mano hacia ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Gracia, la gracia de Dios se ha puesto en ustedes. Donde a alguien le decían que no, a ustedes les van a decir que sí. Donde a alguien le cerraban puertas, a ustedes les van a abrir. Aquello que no podían entender de las escrituras, ahora será tan claro, tan sencillo. Podrán ministrar fácilmente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro que el ministerio donde sirven serán de gran bendición ustedes. Que mis hermanos aceptarán de buena manera la autoridad que Dios hoy les da, les imparte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero hacer algo especial. Belén, Julio, por favor, de este lado, y te volteas hacia la congregación. Ahora sí, pásame, hermano. A
A partir del próximo sábado, mis hermanos quedan a cargo del grupo de jóvenes. A partir del próximo sábado, a las 6 de la tarde, ellos se encargan. Amén. Y yo nunca hice esto antes. Y creo que Dios permitió que este domingo, justamente un domingo antes de que ellos tomen, los jóvenes, podamos hacer esto. Los tuvieron antes y no lo hice. Mis hermanas que los tuvieron antes y no lo hice. Ministerios que estuvieron antes y no lo hice, perdónenme. Yo sé que si lo hubiera hecho, otra cosa hubiera sido. No lo sé todo. También estoy aprendiendo. Y Dios sabe que anhelo aprender más de Él. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tienes hijos jóvenes, y aunque no los tengas, si tienes hijos, ora por ellos. Aunque no tengas hijos, ora por ellos. Porque de alguna manera bendición vendrá a ti a través de ellos. En el nombre de Jesús. Yo unjo. Declaro unción sobre la vida de mi hermana Belén. Declaro que la gracia de Dios descanse sobre ella. Que sabiduría para aconsejar a señoritas viene a través de ella. Que una facilidad para predicar y para impartir la palabra de Dios le es dado. Que a partir de ahora, Señor, ella tenía tal vez el problema de no saber de qué predicar cada sábado. A partir de este domingo, Padre, ella tendrá el problema ahora de entre todos los temas que tú le has compartido no saber cuál tomar para predicarlos. Porque tú le hablarás diariamente a ella, Señor. Padre, ella será un ejemplo para mis hermanas más jóvenes, para mis hermanas casadas también. En el nombre de Jesús. Padre, yo declaro, Señor, que lo que ahora ella recibe será impuesto en cada joven, en cada señorita. En el nombre de Jesús. Sabiduría para dirigirlos. Unción de Dios. En el nombre de Jesús para enseñarles. Autoridad para que obedezcan a ellos. Para que se sujeten a ellos. En el nombre de Jesús. También oro por mi hermano Julio. Declaro unción sobre tu vida, Julio. En el nombre de Jesús. A partir de ahora, esos receptores con los que luchaste tantos años han quedado alejados de ti. Imparto mi gracia, lo que Dios me dio a mí y el poder y la autoridad que me dio para poder vencer áreas en las cuales tú no habías podido vencer, ahora te son sencillas de vencer, porque mi gracia está puesta en ti. La gracia que Dios me dio hoy es transmitida a ti, en el nombre de Jesús. La sabiduría, la inteligencia, la facilidad para enseñar, para predicar, para hacer diferentes enseñanzas a los jóvenes es puesta en ti. Se añade a la gracia que tú ya tienes, en el nombre de Jesús. Declaro éxito en este matrimonio. Apoya. Declaro éxito. Declaro que muchos jóvenes encontrarán el camino a través de ellos. Declaro que los jóvenes que ya están en la congregación encontrarán su ministerio a través de ellos. Y que ellos también impondrán manos sobre ellos. Y que estos jóvenes se levantarán valientes, fuertes. Y que estos jóvenes serán mejores que Julio y que Belén. Serán mejores que yo y que mi esposa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quieres? No lo hice así en la mañana, pero ahorita sí lo percibo de esta manera. ¿Quieres pasar al frente? Quiero imponer mis manos sobre ti. Si tú pasas al frente, mis hermanos que hoy están ungidos, un servidor, y pondremos manos sobre ti. Y la unción de Dios estará sobre ti. La manera, la forma en que Dios trabaja en mi interior, trabajará ahora en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ungido para servir. Ungido para honrar a Dios. Ungido para obedecer. En el nombre de Jesús imparto lo que hay en mí. En el nombre de Jesús imparto lo que hay, lo que Dios puso en mí, que es de Él, pero que ahora también pasa a ti. Es impartido en ti, es impartido en ti en el nombre de Jesús.